buenos días, bienvenida, bienvenido a una emisión más de Colección Nocturna. Qué gusto me da saludarle en esta oportunidad, como siempre, invitándole a que se sume a este ejercicio de comunicación que hacemos domingo a domingo, desde la 1 de la mañana hasta las 5:45. Ya sabe que está usted invitado a participar y arrancamos, si le parece bien. Le saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa. William Armes, esta voz que muchas veces hemos escuchado en la radio en horarios diversos, con temas polémicos de debate, de actualidad, de semblanza, pero que ahora invitamos a Galería VIP y queríamos que ustedes primero ubicaran a la voz y después al gran personaje que tenemos el gusto de platicar. Y además también haces cosas en Bellas Artes desde hace muchos años. ¿Cómo te podemos recordar? Pues podría decirte, por ejemplo, la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, Beethoven, Haydn, bajo la batuta de distinguidos directores, y ese tipo de cosas que generalmente hacemos los locutores. Hace 12 años, Julie, soy la voz del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y además, catedrático. Además, sí, una experiencia extraordinaria, sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la parte que más te enriquece a nivel personal? Que digas, este siempre fue mi sueño y siempre quise estar aquí, entre ser productor, locutor, maestro, colega, etcétera. Lo primero que pensé cuando decidí que quería estudiar ciencias de la comunicación y dedicarme a la radio, porque sabía que ese fue el medio que me llamó, es como los libros. Tú vas a la librería y no escoges el libro que tú quieres, el libro te llama, te dice, yo soy el bueno. A mí la radio me llamó y me dijo, tú aquí es en donde tienes que estar. Y lo primero que pensé fue que mi primer propósito era salir al aire para transmitir a toda la Ciudad de México. Y lo logré en 1989, recién entrando a la universidad, por un experimento que hicimos en la universidad y la estación de la universidad, y salimos al aire a toda la Ciudad de México. Y ya después, cuando entré profesionalmente a la radio, y pues bueno, tuve la oportunidad de hacerlo. Colección Nocturna es la bienvenida que escuchamos, pero además estás en otros programas muy diversos. Por ejemplo, hablar de religión, de religiones en el mundo, sí. En un momento en el que de repente podemos pensar que hay menos católicos, sin embargo la fe es la fe en nuestro país y siempre va a estar presente en la toma de decisiones de muchas de las personas que habitamos en México. ¿Cómo abordas el tema tan polémico, por ejemplo, entre el problema de católicos, musulmanos cristianos que viven en nuestro país, que conviven judíos, y que de repente podemos tener nuestros enfrentamientos? El gran problema, Joely, bueno, mira, la religión, evidentemente, no estoy diciendo nada que la gente no sepa, es uno de los grandes pilares dentro de la construcción de una sociedad. No podemos entender al hombre sin el elemento religioso. Hablar de religión en los medios de comunicación es obligatorio. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva sociológica, analítica. ¿Cuál es el gran problema? La ignorancia. No conocemos al otro. Pero así es como se han construido los países, las naciones y las religiones, ¿no? En ese sentido. Lo que nosotros tratamos de hacer es dar elementos para que la gente tenga otras perspectivas, que la gente entienda el fenómeno religioso y cómo va evolucionando en el mundo, cómo afecta desde lo político, desde lo social, desde lo individual, en ese sentido. Claro que es un reto, pero nosotros lo manejamos desde la perspectiva periodística. ¿Cuál es el acontecimiento importante? Traigamos a los expertos y escuchemos su punto de vista. Que además esa es la responsabilidad de los medios, hasta ahí llega, hay que acotarlo. Nosotros le proponemos a la gente en qué pensar, nunca le decimos a la gente qué pensar. Aquí están las perspectivas, ¿usted qué opina? Y en lo personal, ¿te has puesto a dudar o a medir tu preferencia por alguna religión y que hayas dicho, híjole, esto no lo había pensado, a lo mejor voy a cambiar de religión, a lo mejor no creo en nada? ¿Cómo está tu situación? Pero eso no tiene que ver, fíjate qué curioso, eso no tiene que ver con este programa. Eso tiene que ver con la convivencia y con la lectura de ciertos trabajos de personajes como por ejemplo Ikram Taki, que yo trabajé con ella muchos años. De hecho, hasta el último día de su vida yo trabajé con ella. Salí de su casa a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde ya no estaba entre nosotros. El conocimiento y la entrada a nuevas ideas fue lo que me ayudó mucho a cuestionar y reflexionar. Y mis grandes dudas, mi problema, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la institución humana, no tiene que ver con la figura de Dios, porque la experiencia de Dios es de cada quien y cada quien tiene su propia perspectiva y la propia construcción de lo que significa Dios. Me queda claro que es una experiencia personal y cada quien lo desarrolla desde su propia circunstancia. Pero lo otro, la institución humana, la discordia creada por los seres humanos y utilizar el nombre de Dios para acabar con el otro, esa es la parte que me hace dudar. Entonces, hoy la iglesia me genera muchos problemas, la iglesia no.
las iglesias, ¿no? Para decirlo claramente. Y lo que nosotros tratamos de hacer en Religiones del Mundo es que la gente entienda que si tú dices musulmán, no es sinónimo de terrorista. Y que si tú dices musulmán, tampoco es sinónimo de árabe. ¿Me explico? Y que si dices árabe, no es sinónimo del Corán. ¿Me explico? Y así, no es necesariamente lo mismo o lo único. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y lo mismo explicar la diferencia entre una iglesia protestante, entre la iglesia católica. Hablamos también con los judíos, hablamos con otro tipo de asociaciones religiosas para que la gente también, para que sepamos que existen, que ahí están y que nos vayamos conociendo. El gran problema, Michael Moore lo platica muy bien en Bowling for Columbine, cuando dice Estados Unidos se ha construido a través del miedo, la ignorancia al otro. Como las colonias que llegaron les tenían miedo a los indios, los mataron. Y como las colonias les tenían miedo a los negros, los mataron, ¿no? Y los persiguieron. Y hoy lo siguen haciendo. Y así por el estilo. Ahí está el documental. Es lo mismo que pasa con las religiones. Como nos desconocemos, queremos acabar con el otro por miedo. Ese es el gran tema, Yoli. Bueno, esta colonización. ¿Y de entornos? Entornos es un programa de opinión. Entornos es un programa en donde yo creo que se puede ver, valga la expresión porque es radio, en donde se puede advertir el espíritu de la radio y de los medios de comunicación en general desde mi humilde perspectiva, que es precisamente, como es un programa de opinión, nosotros buscamos ciertas noticias, ciertas notas que consideramos importantes. Nosotros, Ramón Pieza y un servidor, yo las leo, yo soy el que lee las noticias y Ramón opina, invitando a la gente a opinar. Simple y sencillamente para construir diferentes perspectivas. Esos son los medios, Yoli. No tenemos más responsabilidad. Eso de que los medios manipulan y no sé cuánta cosa, no. Que la gente tome su propia decisión y su propia perspectiva. Eso es lo que queremos hacer. Entonces yo te presento diferentes opiniones y tú lo único que haces es normar tu criterio para ir tomando tus propias decisiones. Eso es lo que hacemos. Es un programa de opinión. La gente llama, dice qué piensa de lo que está pasando ahora. ¿Qué te gusta? El debate, los candidatos por otro lado, decisiones a nivel internacional en términos económicos, la crisis en Europa, las pensiones, todo ese tipo de cosas. ¿Qué te hizo pensar en el debate que dos candidatos se acusaran mutuamente de haber gastado recursos públicos en el pago de notas hechas a modo? Bueno, eso me queda claro que es aprovecharon la oportunidad de no decir cosas importantes, es decir, lo utilizaron como pretexto para no exponer temas que realmente son importantes. Y lo que refleja, lo que estamos viendo ahora, no solamente el debate, toda esta dinámica electoral, política, partidista que estamos viendo, no es otra cosa más que el reflejo de la crisis que vive la clase política en este país, ¿no? Y de la situación de cómo la sociedad ha sido para nosotros tan aburrida la práctica política que la hemos soltado, ¿no? Que la hemos dejado y se nos olvida que es tan importante que nosotros debemos controlarla, nosotros los ciudadanos debemos de meternos más, pero la han hecho muy aburrida, nos han engañado, nos han dicho cosas que son vacías, que son frías. Eso es lo que estamos viendo ahora, el tamaño de nuestra clase política, no hay más, pues. ¿De qué quieres hablar, Yoli? De mediocridad, de superficialidad, qué pena, ¿no? Que se estén desgastando como si eso fuera lo importante. Ahora, yo te lo digo desde esta perspectiva, yo así lo pienso, lo que platico con mis alumnos. Vimos a 4 personas hablando. ¿Alguno de ellos tiene la capacidad o se le notan las posibilidades para dirigir un país, para ser presidente o presidenta de este país? Pues yo creo que no, después de lo que vimos, y qué pena que ese sea el único elemento que tenemos los mexicanos para decidir. Eso y los millones de spots que tenemos que estar viendo y escuchando en los medios de comunicación todos los días, que son como 20 y tantos millones de spots que no dicen absolutamente nada. ¿Qué ejercicios les pones a tus alumnos para crear un hábito de ciudadano, de cuestionar, de participar, de exigir, de demandar de sus gobiernos y no nada más criticar y utilizar el micrófono como si fuéramos sabelotodo y nosotros tuviéramos la razón en cualquier tema? Claro, yo lo saco mucho a la calle, que vean mucho la realidad, que vean lo que está pasando. Los jóvenes universitarios están metidos en un universo reducido, valga la figura, no se dan cuenta del tamaño del país, de las condiciones de la gente en el país. Los hago salir a ver la realidad, los hago escuchar la radio, para que vean qué es lo que hay en las 60 emisoras del cuadrante metropolitano y que traten de inventar algo nuevo, que ellos desde su perspectiva, como radioescuchas, como hoy ya comunicadores o futuros comunicadores, empiecen a pensar en qué productos de comunicación vale la pena construir, que no existen, lo que decíamos hace muchos años, jugar al hueco. ¿Me explico? Es decir,
¿qué te gustaría escuchar a ti en la radio que no hay ahora? Vamos a inventarlo. Pero también hay que preguntarnos de forma paralela por qué no existe. A mí se me ocurre un programa, también me tengo que preguntar por qué no lo han hecho antes. Y a lo mejor porque a nadie se le ha ocurrido, o porque realmente no es un negocio, o porque no necesariamente un negocio, porque a lo mejor no es un producto efectivo. ¿Y qué te dicen los colegas, por ejemplo, que viven al interior de la República y que en muchos medios existe la autocensura por una cuestión de seguridad, porque no pueden decir el nombre de cierto cártel, de cierto grupo criminal, porque ponen en riesgo no solamente su persona, sino su familia? ¿Qué experiencia has retomado de toda esta gente que se dedica a transmitir ideas, conocimiento, noticias a través de la radio y que ahorita están enfrentando estas situaciones? Pues mira, de la gente que yo he tenido la oportunidad de conocer en lugares como Chiapas, por ejemplo, como Veracruz, como Baja California, que he tenido la oportunidad de estar por ahí relacionándome con gente de los medios, pues es gente muy contestataria, ¿eh? Es gente convencida de que hay que luchar por la verdad, lo que quiera que esto sea, y que pues uno tiene que decir, ¿no? Uno tiene que utilizar ese derecho y pues ese es el arma que tenemos, ¿no? La palabra, la palabra escrita, los medios electrónicos, hoy la tecnología, pero la mayoría de las personas que yo he conocido, más allá del miedo, es la necesidad de hacer nuestro trabajo, ¿no? De ser justamente ese fiel de la balanza entre lo que pasa en este país y lo que debiera pasar de acuerdo con pues los principios de un estado de bienestar y de una vida digna para todos los mexicanos, ¿no? Principios democráticos que nos han querido vender desde hace muchos años. ¿Y cómo guardas distancia de lo que a ti te gusta escuchar y hablar en una ciudad como el Distrito Federal, que es muchas veces muy distante de la práctica en otros estados, y que justamente necesitas decir, bueno, a lo mejor en Michoacán el problema es muy diferente al que existe aquí en la ciudad? ¿Cómo mantienes esa distancia y fresco, diario? Entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Entre lo que te gusta y lo que le transmites a la gente, que seguramente hay una gran diferencia. Más o menos. En algunos espacios, en el mío, en el de la madrugada, cuando yo hago mi aportación personal, generalmente presento muchas cosas que me gustan y que yo invito a la gente a que conozca. Lo que yo le digo es, mire, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta la música, me encontré este libro, quiero compartirlo con usted, a ver si le gusta. Y arrancamos. Y lo mismo con la música. Ahora, si me preguntas por la selección de la información, bueno, ahí ya es un trabajo en conjunto, porque trabajamos con los conductores. Entonces, en función de los temas que son importantes, algún hecho novedoso, algún avance tecnológico, alguna cuestión que esté pasando en términos religiosos, recordando religiones del mundo. Por ejemplo, un programa que tengo los domingos, una revista cultural, con Elvira García y Humberto Musacchio. Ahí, bueno, pues la nota te la da la misma dinámica cultural. ¿Qué está pasando? ¿Alguna creación? ¿Algún conflicto entre algunos creadores? ¿Qué pasa en Conaculta? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la misma vida, la cotidianidad, te va dando el ritmo, ¿no? Te lo va marcando. Bueno, maestro, catedrático, compañero de muchos de los que están ejerciendo ya el periodismo, no, reporteros, y bueno, también productor de grandes personalidades como Ikram Antaki, que seguramente es una enseñanza, y quisiera platicar de ella al volver del corte, así que no le cambien. Ya volvemos. Este miércoles no te pierdas Sazonarte, que vamos a hacer un quiche de jamón de pavo y de champiñón. También vamos a tener una tártara de salmón y unos dedos de salmón a la parmesana con un pesto que no se pueden perder. Solo aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. TVC se siente. Arribada por parte de Juan que cubre el mes. WWE, lucha libre, miércoles 18 horas. Es espectacular. Todas las emociones. TVC se siente. Reúne todos los colores que puedas. Apuesta por la imaginación. Hicimos el diseño, lo que podemos es ir a la papelería y que nos saquen ampliaciones. Espacio Creativo. Lunes a viernes 11:30 horas. Es genial. Todas las emociones. TVC se siente. Responsabilidad y perseverancia. Observa a tu alrededor. Ellas son ejemplo. Profesión Mujer. Martes, 12:30 del día. Es interesante. Todas las emociones. TVC se siente.
La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TDC. Se siente. Para conocer su feria y día más importante, es necesario conocer la magia del pueblo. Hemos llegado a Real de 14, pueblo mágico con pasado minero. Aventura México. Jueves, 12:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TDC. Se siente. No todos pueden adorar a su jefe. Visita nuestra redacción. Señores, o nos adaptamos o morimos. El Enano. Martes y jueves, 23:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TDC. Se siente. Desde cada punto del país, hacemos noticia. No dejes de informarte. TDC en el territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TDC. Se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tdc@pctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. William, ¿cómo fue trabajar y producir a Ikramantaki? Pues mira, la vida me puso la oportunidad de trabajar con una mente extraordinaria, con una mujer que tenía la capacidad de interpretar la realidad, creo que diferente de la mayoría de las personas. Entonces, evidentemente era una responsabilidad, era muy exigente. Ikram era una persona de una gran disciplina, de un carácter muy fuerte, tenía muy claro a dónde iba y sacrificaba todo en aras de eso. Pero, por otro lado, era una mujer muy amorosa, era una mujer muy sensible y de una gran creatividad. Tenía una capacidad que yo creo que se la dio su formación europea, sobre todo cuando estudió en Francia. Tenía la capacidad de sintetizar la información de una forma especial y luego expresarla, ¿no? Era una gran divulgadora en ese sentido. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia? Pues de lo más enriquecedor que te puedes imaginar. Hoy todavía yo pienso, ¿qué diría Ikramantaki ahora de estas cosas, ¿no? De lo que pasa en nuestra vida cotidiana, en el mundo en general. ¿Y te hace dudar, por ejemplo, cuando estás frente al micrófono y decir o omitir una opinión, de repente, ¿qué diría ella? No, porque cuando estoy en el micrófono ya lo planeé. Es decir, cuando estás frente al micrófono ya sabes hacia dónde vas, ya construiste tu discurso. Entonces, no, eso es antes, ¿no? Es en mi preparación. Siempre es ahí. ¿De alguna manera detonó tu habilidad para enseñar? Muchísimo. Sí, muchísimo, me ayudó muchísimo, claro, desde luego. Era una guía en ese sentido. Alguna vez me agarró, me sentó y me dijo, a ver, ven, ¿qué estás leyendo? Pues le empecé a decir un poco lo que estaba leyendo y me dijo, qué bárbaro, qué desordenado. Y me hizo una lista, ¿no? Me dijo, tienes que leer esto y cuando acabes vienes y me dices. ¿Y los leíste? Sí, claro, empezamos a leer, sí, pero imagínate, me puso cosas como Levi Strauss y me empezó a poner a Paul Ricard y una serie de cosas ahí extraordinarias que hoy le agradezco, de verdad, que hoy le agradezco. Y eso me ayudó mucho a construir parte de lo que hacemos ahora, evidentemente, no lo puedes negar. Todas las personas que pasan en tu vida te dejan algo, ¿no? Y yo espero que uno les deje algo, lo que sea, bueno o malo, pero al final te sirve como aprendizaje. Y lo mismo me ocurrió con personajes como María Victoria Llamas, ¿no? Qué bárbaro, también otro nivel, mucho aprendizaje, una gran inteligencia. ¿Sabes qué me dejó mucho María Victoria Llamas? Entender la diferencia que existe entre todas las demás personas, entre todos, que somos diferentes, pero eso es lo que nos hace iguales, ¿me entiendes? Y yo siento que ese es el espíritu de la democracia, ¿no? La democracia se fortalece en la diferencia, en respetar al otro, en conocerlo, en entenderlo. Ella me dijo que una persona exitosa es aquella que deja el mundo mejor de como lo encontró. Y eso no se me olvida nunca, ¿me entiendes? Lo tengo grabado en el corazón. Y personajes como Alejandro Aura, lo mismo, ¿no? Acercarte a la literatura, pero a cierto tipo de literatura, a esa literatura que hacía Alejandro Aura, porque ya no la hace, ¿no? Cuentos para leer en los aviones, por ejemplo, y una serie de cosas. Germán Dehesa, por ejemplo, que fueron las personas con las que empecé a trabajar. Y otros personajes que todavía están entre nosotros. Juan José Bravo Monroy, un periodista con 50 años de trayectoria, trabajando con él, imagínate, produciéndolo, salía del noticiario, nos íbamos a desayunar y corregía las cosas, ¿no? Y te decía cosas, y hoy es mi amigo, y sigue siendo mi maestro, es colaborador en mi programa. Entonces, ahí hay grandes experiencias, ¿no?
¿Cuáles han sido los aprendizajes que has tenido como productor y como conductor que te han ido formando a tal grado que, por ejemplo, cuando estás produciendo a alguien, dices, híjole, yo como conductor tengo estos problemas, él seguramente tiene este vicio? ¿Cómo lo ayudas y viceversa? Así tal cual. Así, oye, tienes este problema y en aras de mejorar nuestra transmisión hay que corregirlo. Pero no es fácil trabajar sobre todo No. con gente que está al frente de un micrófono. No, pero el conductor también tiene que saber este nivel de humildad en el que se tiene que entregar esa parte. Hay que entender que cuando ves las cosas en perspectiva, cambia. A mí me ayuda mucho que vaya la gente a mi programa y que me diga, oye, yo siento que esto está mal. Bueno, ya lo valoras, ¿no? Que mi equipo de producción me diga, oye, ¿por qué no nos vamos por este lado? Bueno, pues nos sentamos, lo valoramos y hacemos pruebas. Lo mismo pasa con los conductores. Son especialistas en su área, pero quizá no en la parte de la comunicación, en términos de lenguaje radiofónico. Bueno, pues entonces ese es mi trabajo como productor, ese es mi trabajo, ¿no? Decirle, a ver, recuerda cuál es la condición, dónde te está escuchando la gente, cómo te está escuchando, cómo comunicarte. Yo tenía un conductor, para no quemarlo ahora, que cuando hablaba se ponía la mano aquí. O se recargaba, entonces no podía, sí, o se recargaba, entonces imagínate hablándole al micrófono, se tocaba realmente y no podía abrir bien la boca. Entonces yo le decía, oye, quítate la mano de ahí, que parece que es un detalle, pero es muy importante. Los vicios, ¿no? Aprender a hablarle al micrófono, dirigirse con la gente, esta idea de hacer la transmisión más rápida, ¿no? Estos principios de no me felicites, no me agradezcas, no me saludes, porque ya nos saludamos antes, entremos en materia, porque el tiempo es muy corto. Entonces no me des las gracias por que te invité, no me saludes aquí de hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, porque ya te saludé antes, y tampoco me felicites, oye, felicidades por tu programa. Hay muchos lugares comunes y muchos vicios que tenemos que los hacemos, sí, claro, porque estamos acostumbrados o porque pensamos que así es, ¿no? Hoy todo el mundo cuando te habla por teléfono a una estación de radio o arrancas una entrevista, si tú no se lo adviertes, todo el mundo te agradece, te felicita y te saluda. Y toda la gente te llama y te dice felicidades por su programa. Bueno, pues muchas gracias, lo que quiera que eso signifique. Pero eso no aporta nada a la comunicación, ¿no? O sea, hay que entrar de lleno. Ya tú y yo nos saludamos hace rato, ¿no? Atrás de las cámaras nos conocimos y ya, vamos a trabajar. Pero a veces suena agresivo e incluso la gente que nos está viendo de repente puede decir, ¿y por qué estos se hablan de usted y después de tú? Siempre es un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué a algunos se hablan de usted y a otros de tú? ¿O por qué al principio es como todo frío, distante y con estos formalismos y de repente pues ya están comadreando como si nada? Yo creo que es una cuestión de respeto y también de ir entrando en confianza. Si hay una buena empatía, te sigues o cambias el discurso y empiezas a hablar de tú. Pero si no, yo creo que también es una cuestión de respeto. A la mayoría de las personas, yo tengo una regla en mi programa. La gente que es menor que yo, le hablo de tú. Cuando me llegan las llamadas, ¿no? Porque nos llegan las edades de la gente. Y la gente que es mayor que yo, por simple respeto, les hablo de usted, aunque sean un año más grandes que yo. Me explico, y siento que ahí está bien, ¿no? Es una deferencia a tu público, que es la gente a la que te debes. Y lo mismo en la calle, ¿no? De pronto me parece que es simplemente, si tú no conoces a la gente, pues una forma respetuosa y educada es hablarle de usted. Siempre será un debate. Recordemos tus años cuando comienzas a ejercer como productor o como locutor. 1990. En ese momento, acuérdate, si el primer momento en el que estuviste frente aquí lo tengo, a un micro, de repente viene un chavo y empieza a cometer esos mismos vicios, duda, titubeo, nervio. ¿Qué le recomiendas a esos estudiantes que ahora tú los estás guiando por este camino? Yo lo que les recomiendo es que tienen que trabajar todos los días. Es como el ejercicio, como la actividad física. Lo que quieres construir lo vas construyendo día a día. Como el escritor que tiene que escribir una página cada día, lo mismo el locutor y el productor. Tienes que estar hablando constantemente. Un ejercicio que me enseñó un gran maestro locutor todavía, que hoy trabaja muy activamente, es ir, por ejemplo, narrando lo que vas viendo en la calle cuando vas en el transporte o en tu auto o cuando estás esperando en alguna sala, digamos, ¿no? Si no tienes la costumbre de leer, describe lo que estás viendo y nárralo. Y eso te ayuda a construir mejores discursos. Para la gente que está empezando, eso es muy interesante, eso es muy importante. Leer en voz alta, hacer el ejercicio de estar hablando constantemente y construir discursos. Hacer el ejercicio, si quieres empezar, anunciando canciones, digamos. Entonces pones una canción y la anuncias. Yo lo hacía en el coche, claro, por supuesto. Y hoy todavía lo hago, Hoy todavía anuncio canciones y voy en el coche y sigo. ¿Cuál era la primera rola? Así que te acuerdes y que digas, este ejercicio lo hice con la canción de... Con Lou Reed, con Walking the Wild Side, esa canción que además me fascina, esa canción, ahí.
Fue una de las canciones con la que lo hice. Y después con otras, porque trabajé para muchas estaciones. Entonces había de todo tipo de música. Otra canción con la que lo hice fue con una que es así como la que me rompe el corazón, que es la de El Día, de Luis Demetrio. Es una canción de la trova yucateca, para hablar de otro género, ¿no? Esa también, con esa, me encanta hacerlo. Y también, ¿sabes qué hago? Que hago mucho con otro tipo de música, con la música grupera y con la música ranchera. También lo hago. Y trato de hacer, porque no es fácil, trato de personificar a un locutor de esas estaciones. Que lo hice, en alguna ocasión trabajé para esas emisoras, pero ahora hace tanto que no lo hago y ahora estoy en la radio hablada y le hablas a la gente de usted y tienes que estar hablando de referencias bibliográficas, es decir, hay que entrar a cierto rigor. También lo hago del otro lado, ¿eh? Oye, para ver cómo lo harías, porque es como gritadito, rapidito, cantadito, a ver, aviéntate. Sí, bueno, no sé, por ejemplo, dirías, es que me gusta mucho, hay una entrada que me gusta mucho, por ejemplo, compadres y comadres, muy buenos días, aquí está la banda Limón, vamos a zapatearle, qué bonita mi comadre, vámonos con la música, súbale. Pues tienes que prenderte, ¿no? La radio es eso, la radio te da una magia impresionante, ¿no? El gran ejercicio de la imaginación es la radio. Hay 3 ejercicios para la imaginación, salvo la mejor opinión de nuestros amigos del auditorio, del teleauditorio, y la tuya, Joely. Leer, contar cuentos y escuchar la radio. No hay otro ejercicio más para la imaginación, porque todo es abstracción, todo es introversión, todo es desde tu propia experiencia. Hay un ejercicio que les pongo a mis alumnos y empezamos para explicarles justamente esta fortaleza de la radio y cómo apela a la experiencia de cada quien. Les pido, es rápido, les pido, a ver, cierren los ojos, imagínense una manzana. Entonces les empiezo a hacer un ejercicio. Háganlo. Vean la manzana, vean esta manzana, huelan la manzana, prueben la manzana. Es un ejercicio, ahí va, ¿no? Y luego les digo, bueno, ya termínense su manzana y regresen conmigo. Entonces les digo, ¿saben qué fue lo que pasó? Porque este ejercicio que acabo de hacer para mí fue exitoso, porque les dije que se imaginaran una manzana y cada quien se imaginó su propia manzana. ¿Me entiendes? Si yo te digo que te imagines una playa y a nuestros amigos del auditorio y en la pantalla no les ponemos ninguna playa, cada quien se va a imaginar esa playa que les marcó la vida por lo que quieras, por algo bueno, por algo malo, por algo feliz, por algo triste. Y eso solo lo puede hacer la radio o un libro. Nos revela como si fuera un espejo, ¿no? A lo mejor tú dices, soy una persona súper optimista y tu playa que imaginaste es después de tsunami y Japón. Podría 11 ser de marzo algo el que año te impresionó, pasado, ¿no? ¿me entiendes? Algo que te generó una impronta, valga la expresión, ¿no? Eso, lo que te va formando, lo que te va creando, construyendo tu propio código. Súper interesante. ¿Cuál es ese ejercicio de la imaginación que todavía está pendiente? Sentarte junto a qué personaje, presentar qué canción, algo que todavía no hayas hecho y que hayas imaginado cuando empezaste a hacer radio. Pues yo quería entrevistar, por alguna razón y por elementos, cuestiones de admiración, me hubiera gustado entrevistar a Mario Benedetti, pero no pude, se me fue, me ganó el tiempo. Me hubiera gustado, evidentemente, pero pues tampoco era muy difícil que pudiera, porque estaba yo muy joven, pero me hubiera gustado entrevistar a Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Gente que realmente, ¿no? O sea, tenerlo enfrente y conversar con él, sentirlo, ¿me entiendes? Ver que le podía robar, valga la expresión, ¿no? Es eso, pero la vida me ha dado afortunadamente la posibilidad de conversar con gente como Ikram, ¿no? Como María Victoria Llamas, que de verdad, ¿no? Han sido personajes que me han marcado en la vida, y muchas otras personas, no quiero mencionarlas porque me van a faltar otras y siempre después sale. no, como todos los discursos, ¿no? Hay 3 tipos de discurso: el que construyes, el que dices y el que te hubiera gustado decir. Saliendo de aquí voy a decir, ay, ¿cómo no le dije a Joely tal cosa? Pues bueno, ni modo, se fue y así son los discursos, ¿no? Así es la oratoria. Vamos a jugar a esta asociación de ideas. Te voy diciendo cada uno de los 7 pecados, me dice lo que se te ocurra. Lo Avaricia. que se me ocurra. Perfecto. ¿Dijiste? Avaricia. Políticos. Envidia. Mujeres. Ira. Ay, qué bárbara. Ira, es que no sé, nunca me enoja a nadie, pero ira, muerte. Gula. Yo. Sí, seguro, claro. Lujuria. La televisión. Pereza. La sociedad. Soberbia. Políticos. Empezaste por donde terminaste por donde empezaste. Sí, muchísimas gracias, William. Al contrario, Joely, gracias a ti. Siempre terminamos aprendiendo algo en este ejercicio, ya sea aquí o allá. Seguro. Es William
y Armes, con H al principio. Ojalá lo puedan seguir en Facebook. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima.